Pues vamos a ver entonces. Exámenes. ¿Cómo quedan las fechas? Entonces, el parcial, el que van a hacer mañana, no, el viernes es el 3, ¿verdad? Sí. ¿Y qué fecha es? El Viernes. ¿Es viernes qué? Es primero. Primero de abril. Ajá, porque hoy es 30, mañana 31, ok. 1 de abril. Todos son en viernes, ¿no? Bueno, hasta ahorita. Viernes. Luego el parcial 4, les dije que sería ¿qué? Regresando, el viernes regresando de Semana Santa, que sería el viernes 22 de abril. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí. Viernes también. Luego el parcial 5 sería el 6 de mayo. A ver, aquí viene el calendario, los días feriados, y no viene indicado el 6 de mayo, ¿ok? Ni 5 de mayo. Bien. Entonces es viernes 6 de mayo. Luego el parcial 6 sería el 20 de mayo. Todos son en viernes, ¿no? Y luego el 7 sería el 3 de junio, que es viernes, ¿no? Entonces, fin de clases es el 10 de junio. Luego reposiciones. Sería del 13 al 24 de junio. Del 13 al 24 de junio. ¿Sale? Y ya, ahí se supone que acabamos. Acuérdense que pueden reponer todos los exámenes. ¿Ok? Y se les queda la calificación más alta. ¿De acuerdo? Más o menos así. Como he estado dando clase todos los sábados, es posible que nosotros acabemos el temario antes. ¿Sale? Porque pues he estado dando cada semana, digamos, clase de más, ¿no? De lo que normalmente sería. Les había comentado que normalmente yo en cálculo 2 no es necesario dar clase en sábado porque el temario de cálculo 2 es más corto. Pero ahorita por el problema del martes, pues he estado reponiendo esa hora en sábado y como doy 2 horas el sábado, pues vamos ahorita adelantados. Entonces, es posible que acabemos el temario antes del 10 de junio y así van a tener más tranquilo. ¿Sale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esta parte? No. Bien. Bien. Ok. Entonces, déjenme mandar la foto. Ya que estamos más cerca de las fechas de reposiciones, como a finales de mayo, ya ponemos las fechas de esto, pero yo en general, para que ya sepan, prefiero que sea algo así como lunes y jueves. ¿Ok? Para que les dé tiempo de estudiar entre unas reposiciones y otras. ¿Sale? Entonces,
No, porque sí, está bien. Bueno, vamos a ver. Porque es que antes de cada reposición damos una asesoría que consiste en resolver los parciales. Previo en cada día de reposición se repone 1, 2 o hasta 3 exámenes. Vamos a ver cómo las vamos a acomodar. ¿Sale? Pero bueno, tenemos tiempo para eso. Ahorita, de aquí a finales, de aquí a mayo lo dejamos ya con esto nomás así, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? Ok, ¿hay alguna duda en cuanto a lo presencial de los exámenes y eso? Les pedimos que todos hagan un esfuerzo por hacer el examen presencial. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? Todo claro. Ok, bueno. Entonces seguimos con los métodos de integración. Ok, entonces vamos a hacer más ejemplos con las fórmulas básicas. A ver, ejercicios. 1. La integral indefinida, o sea, la primitiva de 3x cuadrada menos 12x quinta. ¿A qué es igual? Entonces acuérdense que esto lo que necesitamos es una primitiva, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual? A ver, si quieren lo hago así, lo separo, ¿no? Esto es igual a la integral de 3x cuadrada menos la integral de 12x a la quinta. Luego, esto es igual a 3 por la integral de x cuadrada menos 12 veces la integral de x a la quinta. ¿Sí? Porque la integral separa sumas y saca constantes. No solo en el caso de la integral definida, sino también la indefinida, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y luego, esto es 1/3 de x cúbica. Entonces, queda igual a 3 por 1/3 de x cúbica, ¿no? Esto va a dar 1, menos 12 entre 5 por x, perdón, x a la 6, ¿no? Así, ¿no? 12 entre 6, x a la 6, y queda x cúbica menos 2x sexta. ¿Están de acuerdo? Verificamos. Derivo x cúbica menos 2x sexta y nos tiene que dar el integrando. El integrando es la función que estamos integrando. Entonces la derivada queda. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada y la derivada de menos 2x sexta es menos 2 por 6 menos 12x a la quinta. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Está fácil o difícil? Y sí,
¿Difícil? No, fácil en inglés. Ah, easy, easy. ¿Alguien tiene duda? ¿Vamos bien? Bueno, a ver si es cierto. Entonces, si P es polinomio, entonces P de X se escribe de la forma la suma desde I igual a 0 hasta N de A sub I por X a la I. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuál es la primitiva de P? Pues si quieren lo hacemos término a término. Es la suma, perdón, es la integral desgloso la suma para que sea más fácil. A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada más A3 por X cúbica más puntitos A sub N menos 1 por X a la N menos 1 más AN por X a la N. ¿Y a qué es igual esto? ¿Cuál es el primer término? Constante, ¿no? ¿No? Si integras una constante, la primitiva de la constante no es constante. Como es una suma, la primitiva de una suma es la suma de las primitivas. ¿Hago lo que hice en el ejemplo o lo sacamos de golpe? Poco a poco, ¿no? ¿Poco a poco? Ujú. O sea, ¿vuelvo a escribir todo esto con la integral en cada término? ¿O ya lo vamos sacando directamente? Pasito a pasito, ok. Entonces, esto es igual a la integral de A0 más la integral de A1 por X más la integral de A2 por X cuadrada más, etcétera, la integral de AN por X a la N. Y como me dijeron paso a pasito, esto es igual a A0 por la integral de la constante 1 más A1 por la integral de X más A2 por la integral de X cuadrada más, etcétera, AN por la integral de X a la N. ¿Y esto qué es igual? ¿Cuál es la integral de la constante 1? X. La identidad, ¿verdad? Entonces, esto nos queda X, entonces nos queda A0X más A1 por la primitiva de X, una primitiva de X. ¿Y qué me queda? No, la primitiva de X no es X cuadrada. ¿Qué te falta, Alonso? Entre 2, ¿verdad? Entonces me queda A1 entre 2 por X al cuadrado más, ¿qué me queda aquí? X cúbica sobre 3. A3, ¿no? A2, perdón. A2 por X cúbica sobre 3. Sobre 3, ¿verdad? Sí. Entonces, A2 sobre 3 por X cúbica. Más, ya me voy al penúltimo. ¿Quién es el penúltimo? A n menos 1 entre quién? Entre N, Ajá. Por, X a la N, ajá, más, el último,
A la N No, sobre N. A sub N A sub N. entre, Entre N más 1. ajá, por Por X a la N más 1. a la N más 1. Apenas se me ocupa. ¿Hay alguna duda en esto? ¿Fácil o difícil? Fácil, todavía. Bueno, vamos a escribir esto como una suma. Entonces, la integral de P, no, esta hoja no, porque esta es la del mismo que se traspasa el plano. Entonces, la primitiva de P como suma, ¿qué me queda? Es la suma desde igual a 0 hasta n. ¿Ok? ¿Ve? De la Ay. integral. A sub I A sub I sobre I más 1. ajá, Por X a la I más 1. ajá. ¿Cómo ven? O sea, integrar polinomios es muy fácil, ¿verdad? Entonces la observación Sí. es, observación. La primitiva de un polinomio es las primitivas, ¿verdad? De un polinomio son polinomios. ¿Verdad? Esta es una primitiva, ¿verdad? ¿Sale? Si quiero escribir todas las primitivas, me queda la suma desde igual a 0 hasta n de AI entre I más 1 por X a la I más 1 más K, ¿verdad? Con K, un real cualquiera. Y ya estas son todas las primitivas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bien. Bien. Otras fórmulas básicas. Bueno, voy con el 3, ¿no? Entonces, recordatorio. ¿Se acuerdan cuál es la derivada del arcotangente de X? Es 1 entre 1 más X cuadrada. ¿Sale? Entonces, la primitiva de la derivada del arcotangente es igual a la primitiva de 1 entre 1 más X cuadrada. Pero ¿cuál es
la primitiva de la derivada de una función. ¿Cómo definimos esto de integral impropia? Perdón, integral indefinida. Esto me pide una función que al derivarla nos dé esta. Pues aquí mismo está indicado que es. Esto es arcotangente de X. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Dudas, comentarios? O sea, cada función que sepamos derivar nos da una fórmula de integración, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Ujú. Bien, ahora, ¿cómo la derivada del arcoseno de X es, ¿qué cosa? 1 entre la raíz de 1 menos X cuadrada. Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué fórmula de integración obtengo con esta? Pues la integral de eso, de 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrada. Ajá. Que la integral de la función derivada del arcoseno, que es la integral de 1 entre raíz de 1 menos X cuadrada, ajá, es Igual al arcoseno. al arcoseno. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Pues como sabemos derivar, multiplicar el producto de funciones derivables, eso me da otra fórmula de la integral. ¿Qué me queda cuando aplico esto a la fórmula de la derivada del producto de funciones? Pues, ¿cuál es la derivada del producto? Bueno, como la derivada de f por g es ¿qué cosa? La constante, a ver, Alonso, fíjate. Nosotros en clase estamos usando este símbolo para denotar tanto a una primitiva como a todas las primitivas. El contexto te va a indicar si el símbolo lo estamos usando para una sola función o para muchas. ¿Te queda claro? Entonces aquí, en este contexto, como no estoy poniendo la constante, este símbolo te está indicando una primitiva de esta función, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sale. Ahora, ¿cuál es la derivada del producto? Es la, bueno, sería f por la derivada de g. Sí, yo pongo la derivada de la primera por la segunda, Ok. ¿no? Y ahora La derivada de la otra por la otra, ¿no? O sea, es igual en qué orden las pongamos, ¿verdad? en este caso sí. Ajá. Entonces, ¿qué obtenemos? ¿Qué fórmula de integral obtenemos? La integral de la derivada de f por g. La Más. integral de la derivada de f por g más la integral de la derivada de g por f es igual a ¿F por qué? ajá. ¿Sale? Y esto implica, y van a decir, ¿y eso pues de qué sirve? Pues ahorita van a ver. Eso implica que la integral de la derivada de una función por otra, aquí se están multiplicando, es igual a la primitiva de esta por la otra menos la integral ¿de quién?
de la derivada de esta por la primitiva de esta. ¿Lo ven? Esta fórmula es la que se utiliza para integrar por partes. Así se llama el procedimiento. Fórmula para la integración por partes. ¿Sale? Con esta es la de la vaca uniforme. ¿Es la de la vaca? Bueno, no sé, porque luego está otra, ¿eh? Entonces, fíjense, si les cuesta trabajo aprenderse esta fórmula, lo único que necesitan entender de todo esto es que cada fórmula de derivada te da una fórmula de integración. Entonces, si se saben las fórmulas para derivar, automáticamente, sabiendo cómo usar la integral indefinida, deducen todas estas fórmulas. ¿Sale? Entonces, fíjense que en las fórmulas que dimos ayer de las fórmulas fácil estaban todas las funciones importantes que trabajamos, los polinomios, las trigonométricas básicas que eran seno, coseno, no integramos tangente, ¿verdad? Sino que integramos secante cuadrada y obtuvimos la tangente primitiva de esa función. Tenemos la integral de la exponencial, que es muy fácil porque es ella misma, pero no hicimos la integral del logaritmo natural de x. Pero con esta fórmula lo vamos a poder hacer. ¿Sale? Entonces, el truco es, esto les dice, esta fórmula te permite integrar el producto de dos funciones, una de la cual tienes que conocer su primitiva para que te sirva el procedimiento. Y la otra, que sepas que al derivarla, la integral de la derivada de la otra, por la primitiva de la que tienes que conocer la primitiva, te ayude a resolver la integral. Ahorita se va a entender eso. Entonces aquí dicen, bueno, pero si esto sirve para integrar producto de funciones, ¿dónde está aquí el producto? Pues el viejo truco de multiplicar por 1, ¿verdad? Esto es igual a la integral de 1 por logaritmo natural de x. ¿Sale? Entonces, como voy a usar esta fórmula, me conviene escoger en este producto de funciones quién es la derivada de f, qué función elijo de estas dos, de manera que sí conozca su primitiva. De estas dos, ¿cuál conozco su primitiva? Pues la constante 1, ¿verdad? Porque si conociera la primitiva del logaritmo, si me la supiera, pues ya, ¿para qué hago todo esto? Entonces, aquí la f' es la constante 1, porque esa sí sé cuánto es una primitiva. Perdón, tengo que quitar eso, si no va a ser confuso. Papelito. A ver. Entonces, si la derivada de f es 1, una primitiva de f, pues es la identidad, ¿están de acuerdo? Y al escoger la constante 1 en esta fórmula como la derivada de f, me queda g de x como logaritmo natural de x, y entonces la derivada de la g nos queda 1 entre x. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, usando la fórmula, la integral de la derivada de una función por una función es igual a f por g, o sea, esta por esta, x por logaritmo natural de x. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se entendió? Sí, fruta sí.
Entonces, esta parte es esta por esta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Menos, ¿qué cosa? La primitiva de G' por F, o sea, esta por esta, que queda X entre X, ¿verdad? A ver si se ve la amarilla. Esto de aquí, no se ve nada, ¿verdad? Ni yo lo veo. Ah, sí se ve en la hoja. Yo casi no lo veo, pero en la Sí, sí pantalla se ve. Perfecto. Sí se alcanza a ver. Perfecto. Entonces esta es nuevamente esta por esta. ¿Están de acuerdo? Pero esto es fácil porque entonces la integral del logaritmo natural de x, ¿a qué es igual? A x logaritmo natural de x menos la primitiva de la constante 1, que es x. Verificación. ¿Cuál es la derivada de esta función? Entonces es la derivada de este producto, que es la derivada de la primera, que es 1 por la otra, logaritmo natural de x, más esta por la derivada de esta. La derivada de esta es 1 por x, perdón, 1 entre x por x, 1 más 1, menos la derivada de la identidad, que es menos 1, y esto es igual al logaritmo natural de x, que sí es el integrando. Entonces está bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, el resultado, al derivar el resultado, tenemos que obtener el integrando, la función que estamos integrando. ¿Está claro? ¿Se Sí. entendió todo? Sí. Perfecto. A ver si sale en la foto de la cámara, porque la cámara está bien chafa. Sí, sí se alcanza. ¿Cómo ven? ¿Dudas, comentarios? Bueno. A ver, siguiente ejercicio. A ver, ejercicio. ¿Cuál es la integral de x por e a la x? ¿Qué va? Igual, integramos por partes. Ajá, sí. En este caso conocemos la integral de ambas funciones, ¿no? Entonces, no importa que el... Ajá, puedes elegir cualquiera, ¿no? Pero el chiste es que cuando tú vayas a integrar esto, sea algo que sepas integrar. Entonces, si tú eliges aquí, por ejemplo, que la f' sea la x, aquí te va a aparecer f, que va a ser
1/2 de x cuadrada. Por la exponencial vas a tener que integrar e a la x por x cuadrada. Y como que no se te facilitó, se te complicó. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el chiste no es hacer la elección de estas funciones de manera que tanto conozcas la primitiva de f como que puedas integrar el producto de g' por f. En este caso, si tú escoges a la g como la x, la derivada es la constante 1. Y eso sí va a hacer que se te simplifique, ¿lo ves? ¿Se entendió la lógica de cómo hacer la elección de funciones para este procedimiento? Entonces aquí conviene tomar f' como e a la x, ¿no? Exacto. Entonces aquí elegimos f' como e a la x y g de x como x. Entonces, la f de x nos Es e a la queda x. igual e a la x y la g' nos queda la constante 1. Entonces, la integral de x e a la x usando la fórmula de integración por partes nos queda f por g, que es esta por esta, x por e a la x, menos la integral de g', que es 1, por la f, que es la misma e a la x. ¿Y qué queda? X e por e a la x menos e a la x. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Quieren verificar o ya se entendió? De mi parte está claro. ¿Alguien tiene Todas. dudas? ¿Cómo ven? ¿Quieren más o ya vemos otra fórmula importante? Otra. Otro ejercicio de integración por partes. Sí, por favor. Ok, a ver. Ajá, entonces. Este es 1, 2. La integral de x por logaritmo natural de x. A ver, háganlo ustedes solos y me dicen el resultado y ahorita verificamos. Por favor, aquí espero.
A ver. Pablo propone x cuadrado por logaritmo natural de x por un medio, menos x cuadrada sobre 2. ¿Cómo ven? ¿Alguien le dio lo mismo? Dicen que el último es entre 4. A ver, si puedes copiar la fórmula, pegarla en el chat, nomás cambiando el 4 para que sea más fácil de revisar todo. A ver, Luis y David dicen que es esa. Y Pablo. A ver. José dice que también. Balam también. Sale. ¿Falta alguien? ¿Ya la verificaron? ¿Ya está verificado el resultado? O sea, derivaron ya esa función y sí les dio x logaritmo natural de x. ¿O no han verificado? Todavía no. Ok. ¿Alguien ya lo verificó? Ok. Eso dicen los terraplanistas, José. En una reunión de terraplanistas. La verdad que es diferente, no es lo mismo, pero podría pasar, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿a quién escogieron como F'? A X. A G, entonces sería logaritmo natural de X, ¿de acuerdo? Entonces la F da un medio de X cuadrada y la G' da 1 entre X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Es F por G, o sea, un medio de X cuadrada por logaritmo natural de X menos la primitiva de quién por quién. Si este es F' y este es G, entonces es F por G'. O sea, es esta por esta, ¿verdad? ¿Sí está bien? Entonces, ¿qué me queda aquí? En el integrando de la nueva. Es esta por esta, nos queda. Va a quedar 1, ¿no? Porque es 1 entre X por X, ¿no? No, es
esta por esta, ¿no? Ah, sí, perdón. Queda X entre 2, ¿no? Un medio de X, Queda, ¿no? queda X sobre 2, ¿están de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿qué queda? Un medio de X cuadrada por logaritmo natural de X menos ¿cuánto? X cuadrada sobre 4, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿A todos les salió? ¿Hay alguien que no entienda cómo estoy usando la fórmula? ¿O se entiende el uso de la fórmula? A lo mejor les fallan las cuentas o la agilidad en derivar, calcular y escribir toda esa parte, pues sabemos algunos más lentos que otros, ¿no? Pero, ¿se entiende cómo se usa la fórmula? ¿Quieren otro ejercicio o ya? Ya, sí. Bien, entonces vamos con otra fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué fórmulas de derivación faltan de las básicas? Son, ya tenemos la derivada de polinomios, entonces ya todos esos ya con la integral ya. La derivada de seno, coseno y de varias trigonométricas ya las tenemos ahí en fórmulas de integral. Ya tenemos pues la integral de la suma, la integral de una constante por una función, la integral del producto. ¿Qué otra falta? La del cociente, ¿verdad? A ver, observación. A ver, la derivada de f entre g, ¿qué da? La derivada de f por g menos la derivada de g por f entre g cuadrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa? La integral de todo esto, f' por g menos g' por f entre g cuadrada, ¿qué les va a dar? Pues f entre g. ¿Por qué esta fórmula casi no se usa? A diferencia de la anterior, esta fórmula se usa mucho porque te permite integrar la multiplicación de dos funciones. En cambio aquí, lo que puedes integrar es algo muy específico. Para que puedas usar esta fórmula, te tiene que aparecer en el integrando la f' por una función menos la derivada de esta función por la primitiva de esta función. Y luego dividir entre la primitiva de esta función al cuadrado, o sea, esta función al cuadrado. Y solo que te aparezca exactamente así, sabes que esa primitiva es eso. O sea, es demasiado específico. ¿Lo ven? Si ven que esta es mucho más versátil, te permite integrar producto de funciones. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces voy a poner aquí. Es muy específico. Muy específico el integrando. No es tan útil la fórmula. ¿Vale?
¿Qué otra fórmula de derivación falta? De las básicas. ¿Era la cadena? Regla de la cadena, ¿verdad? Pues a ver. Desde la regla de la cadena, ¿qué nos dice? Que la derivada de la composición, que es la derivada de f evaluada en g, es igual a la derivada de f aplicada a g por g'. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuál es la fórmula de integral que obtengo? Que la integral de la derivada de una función evaluada en una función por la derivada de lo que aparece aquí adentro es igual a ¿qué cosa? F circulito G. F circulito G, que es lo mismo que F evaluado en G. ¿Sale? Entonces, si ven que aquí lo que les permite hacer ¿qué les dice esta expresión? Si en el integrando tienes la derivada de F evaluada en G, como está evaluada en G, es como si esta G fuera la variable de la función F', ¿lo ven? Que es la misma variable que aparece en esta expresión aquí. Entonces la G es como la nueva variable de la F. ¿Lo ven? Para que puedan calcular esto, lo que necesitan es que en el integrando aparezca la F' evaluada en la variable, entre comillas, G, por la derivada de esa nueva variable. ¿Y qué les queda? Pues simplemente F evaluada en esta G, en la misma variable que aparece aquí. ¿Lo ven? Entonces, esta fórmula es la que se utiliza para lo del cambio de variable. ¿Sale? Entonces, ejemplo. 1. La integral de x por e a la x cuadrada. ¿La quieren intentar solos o lo hago primero? Hágalo, please. Ok. Entonces, fíjense. ¿Quién es la F'? ¿Quién es la G? ¿Y quién es la G'? Aquí lo más fácil es detectar quién es la G y la G', porque sí se ve en esa expresión, primero, que hay dos funciones que se están multiplicando. La identidad con esta composición. Entonces, fíjense que aquí, para usar esta fórmula, en el integrando tienen que tener una función que es una composición de funciones, que es la que aparece aquí, ¿lo ven? Sí. Sí. Y tiene que estar multiplicando tiene que aparecer multiplicando la derivada
de la primer función en la composición, la que aplicas primero. En este caso, esta que se está multiplicando no es exactamente la derivada de esta, pero casi. ¿Qué le falta? ¿Qué le Pues falta es al un medio, para ¿no? hacer la derivada de esta? Un 2. Entonces, el típico truco de multiplicar por 1, ¿verdad? Esto es igual a 2 entre 2 por la integral de x por e a la x cuadrada. Esto es igual a 1/2 por la integral de 2 veces x por e a la x cuadrada. Y ahora sí, ya tenemos la derivada del exponente del exponencial. Este es mi g y este es mi g'. ¿Lo ven? G de x es x cuadrada, f' de x es e a la x, entonces f' evaluada en g de x es e a la x cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y g' de x es 2x, que es lo que aparece aquí. Entonces, esta función de aquí es lo que aparece aquí. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y entonces, ¿a qué es igual la integral de esta composición multiplicada por la derivada de esta? Pues es simplemente el 1/2 se queda, ¿verdad? Y es f evaluada en g. ¿Quién es la f? ¿Quién es f? E a la X. E a la x evaluada en g. La g es x cuadrada, entonces e a la x cuadrada. ¿Cómo ven? ¿Se entendió? Sí. Podemos verificar, ¿no? La derivada de 1/2 de e a la x cuadrada es, la constante sale. La derivada de a a la x cuadrada es e a la x cuadrada, con regla de la cadena, por la derivada de x cuadrada, que es 2x, y queda el 2 con este 2, queda 1, y queda x por e a la x cuadrada, que era justo lo que queríamos integrar. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ya. Sí, dio el integrando original que tenía. ¿Cómo ven? Noten, observación, dejen, les pongo una observación.
Pues observación. La integración por partes. O con cambio de variable. Permite integrar el producto de funciones. Ambas sirven para eso, ¿lo ven? Aquí en la fórmula que obtenemos a partir de la regla de la cadena, esta fórmula te permite integrar el producto de dos funciones. Una que es una composición y la otra que es la derivada de una de las funciones que estás componiendo. Pero estás multiplicando dos funciones. Aquí está la multiplicación. Mientras que en la fórmula de la integración por partes... bueno, y en este caso, cuando tú integrando lo puedes ver así, el resultado es solo una composición. En contraste, cuando se usa la fórmula para integración por partes, igual estás integrando el producto de dos funciones, ¿sale? Solo que el resultado te vuelve a aparecer una integral, por eso es por partes, porque este procedimiento a veces, para resolver esta, tienes que usar otra vez el método de la integración por partes para resolver esta, u otro procedimiento, como el cambio de variable. Por eso es por partes, porque haces un paso que te permita calcular esto, y a veces para calcular esto necesitas más pasos. Por eso es que se llama por partes. ¿De acuerdo? Pero fíjense que ambas fórmulas permiten integrar el producto de funciones. Hay funciones que para integrarlas puedes sacarlo tanto integrando por partes como cambio de variable. Pero hay otras que o usas una o la otra y no se puede la otra. ¿De acuerdo? Entonces, hay funciones que para integrarlas requieren combinar varios procedimientos. ¿Sale? Luego, además, hay integrales que se pueden calcular hay integrales que se pueden calcular y con la integración por partes o con cambio de variable. Pero otras solo con alguna de las dos, con alguno de los dos procedimientos. Se requiere práctica para desarrollar una intuición de qué procedimiento usar en cada caso, ¿no?
¿Ok? Entonces, después del examen, les voy a mandar su guía y la guía es de 52 integrales. Algunas ya las estamos haciendo aquí. ¿Ok? Porque esto de derivar e integrar, como se usa mucho en varias materias, no solo en cálculos, sino en otros cursos, se requiere para que no se traben a la hora de entender las clases o para resolver ciertos ejercicios, se requiere que lo puedan hacer ustedes. En algunas materias, sobre todo las que están enfocadas a las aplicaciones, en física, biología, química, actuaría, en muchas de aplicaciones, puede que no les pidan que se sepan usar estos procedimientos, sino pues, les permiten usar algún programa para calcular las integrales y ya. ¿Vale? Pero en ciencias hay varios cursos en donde sí se los pide, ¿no? Porque les decía la otra vez, o sea, imagínense llegar a una clase de matemáticas donde te van a enseñar a resolver problemas de multiplicación, donde se usa la multiplicación y no sepas multiplicar, pues se pone re difícil. O sea, el hecho de que puedas hacer cálculos en la calculadora no te dice, no te resuelve el problema de, en un problema concreto, cuándo usar la multiplicación, cuándo usar la suma, qué multiplicación tienes que hacer, qué suma tienes que hacer. Eso no te lo dice la calculadora. Si ustedes no entienden las herramientas de matemáticas, el cómo se utilizan, la calculadora les sirve de poco, ¿verdad? O los programas. ¿Sale? Entonces, pues aquí es parecido. Así es, el examen va a ser de métodos de integración, el examen 4. Hay a quienes se les facilitan estos procedimientos y bueno, hay quienes les suele ir bien en este tipo de examen y hay quienes batallamos con las fórmulas y los algoritmos y estas cosas y bueno, nos cuesta más trabajo. ¿Sí? Pero sí es un examen de métodos de integración. Luego, por ejemplo, los profes del departamento de física o los profes de la carrera de actuaría se enojan si en los cursos de cálculo no les dedicamos tiempo suficiente a que aprendan los métodos, porque como los usan mucho, pues se enojan si no se los enseñamos. Entonces, por eso hay examen de métodos de integración. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Dudas, comentarios? Ok. A ver. El ejercicio siguiente es el 2, ¿verdad? Bueno, otro ejercicio. ¿Qué número le pongo? Ya me hice bolas. O le empiezo otra vez del 1. Bueno, pongo otra vez del 1. A ver, la integral de... A ver, coseno de x por seno de x. ¿Lo intentan ustedes solos? Va, va, va. A ver, ya Luis ya sabe integrar bien. Dice seno cuadrado de x entre 2. A ver, pues chequen. ¿El signo está bien, Luis?
¿Ya lo verificaste? ¿El signo está bien? A ver, para que se te entretenga Luis, voy poniendo el otro ejercicio, ¿no? La integral de, y los que acaben pronto el otro ejercicio. X cuadrada sobre raíz de X. Ajá, Balam lleva lo mismo que Luis, ¿verdad? Con el mismo signo. Okay. Nada más que el cuadrado afecta al seno, no a la X, ¿no? Balam, o sea, ahí te conviene poner paréntesis o el cuadrado ponérselo al seno, no a la X. ¿De acuerdo? Ok, ya varios llegaron a seno cuadrado sobre 2. Seno cuadrado de X sobre 2. Les voy a dar un poquito más de tiempo para que más compañeros puedan terminarlo por su cuenta. Y ahorita lo checamos aquí juntos.
Ok, ahorita, ¿qué procedimiento usaste, Manuel, para la segunda? La primera sí fue por cambio de variable, ¿verdad? Sí. Y la segunda, pues formulazo, ¿no? Es un polinomio. Bueno, lo que ves que tiene exponente real. Entonces puede poner la fórmula. Ajá, se puede hacer directo con fórmula, nada más hay que simplificar, ¿no? Sí. Sale. A ver, del 1. Vamos haciendo ya el 1, ¿no? Entonces, si vamos a hacer cambio de variable, elijo una función como f' evaluada en una g y luego veo cuál es la g'. Entonces, ¿a quién escogieron como f'? El coseno, no. La f' la vas a evaluar en coseno o en seno. Pero la f', ¿quién sería? Ajá, coseno de X. No. A ver, déjame, pongo la fórmula aquí en la mente. Aquí, a ver, a lo mejor es más fácil empezar con g'. ¿Quién es g'? Hay que escoger al seno o al coseno. ¿Están de acuerdo? Aquí, ¿quién es derivada de quién? Coseno es derivada del seno, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la f evaluada en el seno? ¿Qué función es la f'? Si lo que tienen aquí es seno tal cual. ¿Qué función le estoy aplicando a esta para que les quede igual? ¿Quién es la f'? ¿Qué función aplicada al seno les deja seno? Pues la identidad. La identidad, ¿verdad? Entonces, la f es 1/2 de x cuadrado. ¿De acuerdo? La f', a ver, lo pongo aquí. F' evaluada en g de x es la identidad aplicada al seno a 0. ¿De acuerdo? Entonces, aquí este factor en el producto, esta composición, es esta, que es esta función de aquí. Este factor, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Y la g' es esta que se está multiplicando con esta composición. ¿De acuerdo? Ya que es igual. De acuerdo a esta fórmula, aplico la f a la g. La f a la g. Entonces nos queda 1/2 la g seno de x y lo elevo al cuadrado. Que fue lo que les di a todos, ¿verdad? Que es igual a 1/2 de seno cuadrado de x. ¿Se entendió? Sí. Aquí la f evaluada en g de x es esto de aquí. 1/2 de seno de x al cuadrado. Que es el resultado, ¿verdad? Con esta f evaluada en esta g.
la composición, el resultado es este. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas, comentarios? ¿Se entendió? Sí, profe, de ahí se puede sacar una forma, ¿no? Una fórmula en la que diga que la integral de f por f prima, o sea, por f derivada es un medio de g al cuadrado. Bueno, de f. A ver, nada más déjame escribir eso, avisas. A ver, observación. F evaluado en F, ¿cómo les queda la derivada? Es F' evaluado en F por F'. Pero fíjate que aquí la variable de esta no es la misma que la variable de F' aquí. ¿Estás de acuerdo? ¿Era lo que me decías? No, decía f por f prima, no composición, sino la integral de f por f prima. Por F', ¿qué cosa? Ah, su integral es un medio de f al cuadrado. Ah, ya te entendí. Ya, o sea, la integral, siempre que tienen una función multiplicándose por su derivada, Emanuel dice que es, con este procedimiento del cambio de variables se demuestra esta fórmula, ¿verdad? La que me estás diciendo que es Un medio por f al cuadrado. un medio de f al cuadrado. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo con esta fórmula? ¿Se entendió? De hecho, puedes sacar más fórmulas parecidas, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, si tienes en lugar de f al cuadrado, ¿qué te queda? ¿Qué te queda en la derivada de f cuadrada? Ah, no, perdón. Al derivar esta te queda esta, pero si derivas f al cubo, ¿qué te queda? A ver. La derivada de f al cubo, ¿qué te queda? Bueno, 3f cuadrada, no. 3f cuadrada por, por algo, Lo, ¿no? lo que se está evaluando, ¿no? Lo que está dentro de f o eso no. ¿Por quién, perdón? Por la variable en la que se está evaluando f. No. A ver, regla de la cadena. Creo que les cuesta trabajo que escriban las fórmulas y no escriban la variable, ¿verdad? Ah, f prima. F'. Entonces, la integral de f al cuadrado por f' es igual a 1/3 de f al cubo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo?
Y puedo hacerlo en lugar del cubo a la n, ¿no? ¿Y qué queda? La derivada de f a la n, esto parece n, pero es derivada, ¿eh? La derivada de f a la n, ¿qué queda? N por F a la N menos 1. Ajá. Evaluada en x por... Aquí en F la- prima. por f' evaluada en x. Entonces, ¿qué fórmula te queda? La integral de f a la n menos 1 evaluada en x por f' en x. Fíjense, aquí como hay varios símbolos, se suele utilizar el diferencial de x para indicar cuál es la variable de la función que estamos integrando. ¿Sale? Y entonces, ¿qué nos queda? 1 entre n por f a la n, ¿no? De x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, nada más para que se entienda esto del diferencial de x. Ya, con eso acabo lo de... Entonces, si f es una recta, entonces f de x es de la forma mx más b. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Para integrar x, perdón, f, como m y b son constantes fijas y x es la variable, para distinguir en la integral cuál es la variable de integración, la variable de f, que es la variable de integración, usamos el símbolo de diferencial. ¿Sale? Entonces, la primitiva de f, que es la primitiva de mx más b, para saber que aquí la variable de la función f es la x, es la primitiva de la función mx más b de x. Esto nos indica que x es la variable en esta función. Indica que x es la variable de f. ¿Está claro? Y ojo, la integral de mx más b de x es diferente a la integral de mx más b de m. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sale? ¿Dudas? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con una derivada implícita? Ajá, aunque te refieres a la derivada que viene del teorema de la función implícita de cálculo 3 o a otra cosa.
Ajá. Creo que esa otra cosa. A ver si para la siguiente, el sábado, me puedes especificar a qué te refieres. Creo que sé a qué te refieres, pero quiero estar seguro. ¿Sale? Bueno. Entonces mañana tienen asesoría con Donaldo, el viernes tienen el examen y el sábado tenemos clase para seguir con los métodos de integración. ¿Qué pasó? Le voy a preguntar que, bueno, ya no lo hicimos, pero para el próximo examen nos comentó un ayudante que cuando él hizo su examen, ellos tenían el teorema, en el que dice que cuando tienes una función y en el que su conjunto de discontinuidades es de medida cero, y tienes otra función tal que coincide con otra función, excepto en las discontinuidades, entonces sus integrales son iguales. Mi pregunta es si lo vamos a ver o si no. A ver, yo les puse un ejercicio el lunes que es parecido a lo que dijiste, pero no es igual. Y lo que me acabas de decir es parecido a un ejercicio de la guía 3. A ver, déjame ver qué dice la guía 3. Entonces, era un verdadero falso, creo, ¿no? El 5 todo es de composición, ¿verdad? Sí. Hay uno parecido al que acabas de decir, pero ¿qué ejercicio es? A ver, creo que es el 3B. Dice, si f es 0 excepto en un conjunto numerable de puntos, es f integrable. Si lo es, ¿cuánto vale la integral? Ese problema es diferente. Y creo que es diferente el ejercicio que yo les puse el lunes a lo que acabas de decir. A ver, di bien el ejercicio que acabas de preguntarme. No es un ejercicio, es un teorema. Pero, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que tú tienes una función f tal que su conjunto de discontinuidades es de medida cero. Ajá. Después tienes una función g tal que f de x es igual a... Espérame. O sea, la primera hipótesis es que f es integrable. Ajá, f es integrable. Y tienes una función g tal que es igual a f de x, coincide exceptuando en el conjunto de discontinuidades. Y dice el teorema que la integral de f es igual a la integral de g. A ver, otra vez. G es igual a f, excepto en el conjunto de puntos donde f es discontinua. Sí. Y el teorema dice que la integral de g es igual a la integral de f. ¿Quién les dio eso? Porque algo me suena raro. A ver, aquí dice David. F acotada es discontinua en un conjunto de medida 0 y existe G en AB menos R. No entiendo menos R. A G del intervalo R continua, tal que f de x es igual a g de x, excepto en el conjunto de discontinuidades de f. Es un enredo ese resultado, a ver. Un ejemplo es que, por ejemplo, tiene que f de x, por decirlo así, es igual a la identidad, exceptuando alguna discontinuidad, ¿no? Y esas discontinuidades son de medida cero. Entonces, por ejemplo, tienes tu g de x igual a la identidad y ya. Espérame un momento porque estoy tratando de leer lo que dice aquí. Es que no sé por qué les dieron ese. A lo mejor hubo una confusión entre lo que yo les dije que vieran y lo que les dieron. Entonces les tengo que preguntar para ver, para aclararnos entre nosotros y luego aclararles a ustedes. No fue una ayudantía, fue una asesoría con otro... Ok. Sí. Bueno, eso ya es distinto.
Ok, a ver. Dice, F es integrable, ¿ok? Es lo que dice ahí. Luego G es continua. Las dos funciones son iguales, excepto en donde la F es discontinua. Pero la G es continua. Es que las dos son integrables, ¿no? Sí, Y son iguales las funciones salvo el conjunto en donde la F es discontinua. Entonces las sí, integrales son iguales. sí. Ah, ok. Bueno, es una variante. A ver, esto es muy parecido al ejercicio que yo les puse el lunes. ¿Qué les puse yo el lunes? ¿Qué decía el ejercicio del lunes? Lo que yo les puse es que demostraran que si dos funciones son integrables y son iguales salvo un conjunto de medida cero, entonces las integrales valen lo mismo. Se parece mucho, pero no es exactamente igual. De hecho, el teorema que yo les pido de ejercicio es más general que este. ¿De acuerdo? Entonces, estudien el ejercicio que yo les puse. Mañana lo van a discutir con Donaldo. Si les da tiempo, yo espero que sí. Y creo que eso va a aclarar este resultado. Creo. Pero ¿cuál era la duda de este resultado, Emanuel? Ah, que si lo íbamos a poder ocupar en el examen. Bueno, es que ese es un ejercicio de la asesoría, ¿no? Entonces, de hecho yo les puse un ejercicio, ¿no? Que no viene en la guía, que es este que les acabo de decir. Entonces, no sé, hay que pensarle. ¿Sale? Sale. Yo les comenté que en principio en el examen les sale con lo básico. ¿Qué es lo básico? Lo de la unidad 1, lo de la unidad 2. ¿Y qué es lo básico de la unidad 3? Hasta antes del criterio de Lebesgue. Es decir, todos los ejemplos y resultados que vimos antes del criterio de Lebesgue es lo básico. Lo que puede, obviamente todo eso lo pueden usar en ejemplos, teoremas y todo eso lo pueden usar. Lo que optativamente pueden usar es todo lo que tiene que ver con el criterio de Lebesgue. Si lo saben usar, lo quieren usar, lo pueden usar. Pero ese se los puse como ejercicio. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces sí, Alonso, en ese caso las integrales valen lo mismo en el intervalo AB, ¿verdad? ¿Sale? ¿Va? ¿Sí? ¿Se aclaró la duda, Manuel? Sí, sí, ya llevo el teorema y sí, se parece. Bueno, prácticamente es ese, pero diferente. Ajá. Pero ese, el que se parece, se los dejé de ejercicio el lunes. ¿Sí te acuerdas? No. Creo. Me parece que no te acuerdas. Pues chequen ese ejercicio. ¿Sale? El ejercicio es, si dos funciones son integrables y son iguales a algún conjunto de medida cero, entonces las integrales valen lo mismo. Como es parte del tema extra, pues es opcional el ejercicio, ¿verdad? Bueno. Ahora, el inciso B del ejercicio 3 de la guía se parece, pero no es igual. A ver, el ejercicio 3 de la guía es verdadero o falso, ¿no? Ah, no, dice demuestren sus respuestas a las siguientes preguntas. Entonces, primera, si f es 0 excepto en un conjunto numerable de puntos, ¿es f integrable? ¿Sí o no? Sí, Pues no. Se parece mucho, pero no es igual. ¿Ok? Ahí le piensan.
Entonces, Pero la de toma es así, ¿no? Y es integrable. bueno, no se los puedo hacer porque es ejercicio de asterisco. Ya les ayudé diciéndole que la respuesta a esa pregunta es no. Si f0 excepto en un conjunto numerable de puntos es f integrable, la respuesta es que no. Le tienen que pensar. Porque ese ejercicio, con el resultado que dice David y que dice Manuel que vieron en la asesoría, o el que yo les puse de ejercicio, les genera confusión. Pero tienen que checar con mucho cuidado qué dice el teorema que les puse el lunes de ejercicio, qué dice este teorema que puso David aquí, y lo que dice la pregunta del ejercicio 3, inciso B. ¿De acuerdo? Pues ya les ayudé diciéndoles que la respuesta a la primera pregunta es que no. Piénsenle, estudienlo con cuidado, ¿va? Va. Bueno. Sorpresas de la vida, ¿verdad? Sí. Cruel. Bueno. Sale. Ya paró la grabación. Bueno, entonces, antes de parar la grabación, recuerden que de preferencia, por favor, les pedimos encarecidamente que todos los que puedan llegar el viernes al salón a hacer el examen, mejor. ¿Sale? Y los que no puedan, pues ya lo hacen en línea y mañana y el viernes antes les van a dar todas las instrucciones que necesiten. ¿Sale? Sale. Nos vemos.